Bienvenidos a Eternidad y Razón para este episodio en donde vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, así que te tienes que quedar conectado porque vamos a hablar acerca de los engaños, pero no de los engaños hacia afuera, sino los engaños que quizás son más peligrosos, que son los que nos hacemos a nosotros mismos. Y eso es algo que a todos nos pasa, no es un tema que es solo exclusivamente para algunos, sino creo que en algún momento cada individuo que ha pisado sobre esta tierra y ha caminado aquí, menos Jesús, así ahora que lo pienso, pero seguramente nos hemos autoengañado con ciertas cosas en cuanto a relaciones, temas, trabajo o qué sé yo. Y quédate conectado porque va a estar buenísimo. Estamos aquí con Diego Herrera y Josh Ramírez. ¿Cómo están? ¿Listos? Súper bien, acá felices de estar en este nuevo episodio. El tema desafiante, ¿verdad? Esos temas que a veces incomodan, pero son necesarios para crecer. Sí. El tema, primero que nada, gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y el tema es apasionante y si lo primero que pensaste cuando viste el tema autoengaño, dijiste, no, eso a mí no me pasa, posiblemente ya te esté pasando y por eso crees que no te pasa. Eso vamos a abordar mucho hoy. Interesante, empecemos. Sí, por supuesto. Creo que los autoengaños pueden tener distintas fuentes, ¿verdad? No es que nosotros seamos psicólogos ni PhD en ese rollo, porque es todo un campo de estudio, pero sí es un tema en el que se puede profundizar tanto como las personas quieran, porque viene desde hace mucho tiempo atrás y quiero que durante un momento penses en este ejemplo que te voy a dar, porque quizás es el ejemplo más común. Yo encuentro que es uno de los más comunes y es cuando, por ejemplo, una persona quiere con otra persona, le gusta a alguien más, ¿verdad? Están en una relación o qué sé yo, y la persona se engaña a sí mismo respecto a quién es esa otra persona con la que está saliendo o con la que está en una relación. Entonces, y todos hemos pasado ahí, ¿verdad? Ese momento en donde quizá idealizas a la persona que te gusta y eso te impide ver a la persona tal cual es y te autoengañas. Y entonces uno empieza a minimizar los errores o las red flags que uno ve en la otra persona y no las quiere ver y se quiere hacer el loco y es como, no sé si uno no se quiere fijar o qué es lo que pasa, pero eventualmente te das cuenta, o sea, hasta hay quienes nunca se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero eventualmente te das cuenta y te lastima, te hiere. Pero ese momento de la verdad es el momento en el que te hace libre y por fin te das cuenta que quizá no es una relación en la que tenías que estar. Perdón si estoy utilizando este ejemplo y alguien se siente aludido. Créanme que es porque es un ejemplo que encuentro muy sencillo para que nosotros veamos cómo esto nos puede afectar. Y el problema con eso es que no vivís la verdad. No ves las cosas como son y entonces no puedes tomar decisiones correctas. No, y hay un consejo, hablando en la misma línea de relaciones que normalmente se da o incluso damos de seguir tu corazón. Sí, y eso, no hay nada más engañoso que eso. O sea, en Jeremías habla de eso, que no hay nada más engañoso que el corazón. Y entonces si te digo, seguir tu corazón, prácticamente te estoy diciendo, déjate engañar por él. Y cabal lo que decías, a veces uno vive una realidad paralela y creo que yo lo entiendo muy bien en este ejemplo. Yo no tengo mucha inteligencia espacial. O sea, yo normalmente me cuesta esas cosas. Y cuando voy manejando, yo siempre estoy a punto de chocar, pero hay un punto en donde estoy más cerca y es cuando un carro se pone en mi punto ciego. ¿Qué es el punto ciego? Es el lugar en donde no se ve a la par ni en tu retrovisor, no se ve en ninguno de los retrovisores, no lo miras de reojo a la par, pero ahí hay un carro. Creo que así funcionan los autoengaños. Hay algo ahí, pero no lo podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Hasta qué? Hasta que recibís un bocinón del otro lado o hasta que venís y te chocas. Creo que eso es lo que deberíamos evitar o buscar. Evitar darnos un choque con algo, con un choque de realidad. Y deberíamos buscar esas personas que estén a nuestro alrededor que nos den un mejor 360 de nuestra vida. Qué buena esa analogía, sí. ¿Va? Escuchar los bocinazos, no esperes a chocarte. Qué buena analogía. Buena analogía y quiero construir sobre lo que decís, Diego. Tal vez la raíz del autoengaño es escuchar la voz incorrecta, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos ciertas voces que nos dictan antes de tomar decisiones, ¿verdad? Una puede ser tu conciencia, otra puede ser tu corazón, como decía Diego. Otra puede ser la palabra de Dios, otra puede ser el consejo de personas que te aprecian. Pero muchos autoengaños vienen a raíz de escuchar la voz equivocada, ¿verdad? Y una de esas voces equivocadas definitivamente es el corazón cuando son temas de relaciones y sentimientos. Porque
la Biblia es bien clara en ese sentido, ¿verdad? Solo Dios conoce tu corazón, ni tú mismo. Entonces no es un buen semáforo para decir, voy bien o voy mal. Y yo creo que hay un momento, ¿verdad? Un instante justo antes de tomar la decisión donde tú elegís qué voz escuchar, ¿verdad? Y eso es pura práctica, ¿verdad? Incluso voy a introducir aquí un libro que Diego me lo regaló hace como 2 años, al empezar la pandemia, y se llama Bloquea al charlatán, de Steven Furtick. Es uno de los mejores libros para quitarte el autoengaño que has estado viviendo durante muchos años. Con títulos más raros, ¿no? Sí, en español. Entonces, si ustedes lo leyeron, cuéntenme qué les ha parecido eso. Sí, buenísimo. Es las voces, cómo te puedes engañar a ti mismo. Es decir, quizá un día alguien te hirió y te dijo no podés, y esa voz se queda como una repetidora en tu mente y te resta autoconfianza. Y hace poco tengo un grupito con unos amigos. Dentro de ese grupito de WhatsApp está el Diol. No está Josh porque es con los que almorzamos aquí en la iglesia. Entonces, Josh no almuerza aquí. Pero les mandé un tweet. Y ese tweet es de Shibetoshi Nakamoto. Es supuestamente la persona que inventó las Bitcoin. Entonces es como una persona que permanece en anonimato. Pero todos dicen que es Elon Musk. No nos vamos a meter a hablar de eso. El punto es que el tweet dice así: el problema es que nosotros pensamos que muchas veces somos guiados por una brújula moral, pero en realidad solo estamos intentando encajar con nuestra tribu. Y si nuestra tribu se convierte en un montón de bullies, de personas incorrectas, de personas que tratan mal a los demás, entonces nosotros también nos volveremos así. De tal manera que al final de cuentas hacemos lo que nuestra tribu haga. Así que de vez en cuando y de cada en tanto, observa tu conducta, observa la conducta de tu tribu y también pregúntate todos los días, ¿somos nosotros los malos? Y lo chistoso de este tweet es que pone un GIF de un nazi, de un militar nazi, porque obviamente ellos son uno de los mejores ejemplos, porque los nazis pensaban que estaban actuando de forma correcta. Sí. O sea, ellos de verdad creían en la purificación de la raza alemana a expensas del antisemitismo. Creían que Alemania debería ser el imperio de Europa, y en nombre de esas metas hicieron muchas maldades en la tierra, a tal punto que algunos, hasta forma de chiste y todo, dicen que Hitler era casi que literalmente el anticristo o qué sé yo. Pero ellos pensaban que están haciendo lo correcto. Y eso no es algo que no nos pueda pasar a nosotros. O sea, al contrario, estamos cerca de que eso nos pase. ¿En qué momento tu grupo de amigos quizás se volvieron los malos o qué sé yo? Y todos los días, por esa razón, uno se tiene que cuestionar: ¿cómo obré? ¿Será que estuvo bien lo que yo hice? Yo tuve un profesor que era escritor, y él decía que siempre al final del día repasaba todo su día. Repasaba todo su día, ¿verdad? Desde el desayuno, qué sé yo, cuando amanecía, y empezaba a cuestionarse si las acciones que había hecho en cada cosa habían sido correctas, habían buscado la virtud. Y es importante que lo hagamos también. Si no, vamos a permanecer cegados ante las cosas que quizás están sucediendo en nuestros mismos ojos y nosotros no queremos reaccionar. Dijiste 2 filtros muy buenos para tratar de primero identificar estos autoengaños, porque si no los identificamos, ya vencerlos, ya son otros 20 pesos. Y dijiste el de rodearse, ¿verdad? Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Quiénes son esos? Son varias preguntas acá. ¿Quiénes son ese círculo de amigos que está alrededor nuestro? Número 1. Y la otra es, ¿tienen la confianza de darme feedback en mi vida? ¿O yo he puesto una pared? Porque ¿qué pasa? A rato y tenemos buenos amigos alrededor, pero nosotros ya hemos construido una pared en donde no recibe ninguna crítica constructiva. Se enoja, insulta, porque hay gente que es así, que rápido cuando uno les dice, mira, fíjate que le hablaste mal a esta persona, es como, no, pero vos no estabas, y empiezan a la defensiva. Entonces, ¿qué decide uno? Mejor ya no le voy a aconsejar nunca, porque mira cómo me está tratando y solo medio le estoy dando un punto. Entonces, ¿quiénes son? O sea, poné nombre. Ahorita que nos estás escuchando, ponele nombre. ¿Quiénes son esas 3 personas que normalmente te vienen a poner los pies sobre la tierra cuando actúas bien o actúas mal? Y si me decís, no, pero es que no tengo a nadie, entonces creo que esa sería una labor que deberíamos trabajar. O sea, tener buenos círculos de personas alrededor nuestro. Y la otra es, a rato sí hay, pero ¿estás dando la confianza?
porque no sé si les ha pasado que aconsejan a alguien, y esto pasa bastante cuando uno se mete de chute a aconsejar en relaciones, ¿verdad? Aconsejas una relación con un corazón de, tal vez los ayude, y de ahí tú sos el villano. Así es. Así es como alguien crea una pared para que nunca más le den feedback de las cosas malas que haga. Y entonces así es como alguien se aísla. Creo que el aislamiento va de la mano del autoengaño. Sí, es muy peligroso. Ahorita me estaba poniendo a pensar por qué o cuál es una de las causas por las cuales nos autoengañamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva a mí a creer una mentira o a aceptar una consecuencia que quizás no sea real? Y tal vez es un buen momento para que tú hagas un análisis, ¿verdad? Una introspección en tu corazón. Porque probablemente, y me pongo en este ejemplo porque me ha pasado muchas veces, y en algún momento creo que se lo compartí a Nando, a veces tendía yo a mentir mucho, ¿verdad? Por evitar por evitar quedar mal, ¿verdad? Entonces, ese tema de la mentira a mí me costó un par de años ubicar cuál era la herida que la había ocasionado. Y el autoengaño normalmente va a ser la consecuencia de una herida del corazón que tal vez no tengas identificada. Qué bueno. Entonces, es sabio, ¿verdad? Como decías vos, no, lo decías Nando, perdón, el hacer el diagnóstico al final del día. ¿Por qué a mí me atrae engañarme o salirme con la mía, ¿verdad? Como decimos los chapines, salirme con esa consecuencia que yo sé que no es cierto, pero en el fondo es cómodo. Y tal vez es una herida, ¿verdad? Tengamos la vulnerabilidad para orar y decirle, Señor, ¿qué es esa parte del corazón que no está en orden, que me hace querer engañarme cuando pasa cierta situación? Sí, y ahí me despertaste un punto muy importante y creo que lo dicen algunos, no recuerdo el científico o el filósofo que lo dice, pero él decía que es más común que el humano conozca lo externo que lo interno. Hemos llegado a descubrir quizá cosas afuera de nosotros, en la naturaleza, en el medio ambiente, más profundamente que ese viaje interno a conocernos a nosotros mismos, porque somos seres complejos. Nosotros no somos solo carne, ¿va? Muchas, o sea, somos almas, somos espíritus, somos tanto por dentro que la mayoría de cosas, de hecho la mayoría de cosas vienen de algo de aquí adentro. A eso me recordaste con lo de la herida. Y lo otro es, me estaba recordando ahorita que uno de los principales síntomas de una persona que está en una adicción, ¿verdad? Sea de cualquier naturaleza, la adicción o el vicio que lo tiene, bajo el cual está influenciado, es que minimiza. O sea, ni qué iba a decir. Mississippi, decir, creo. Minimiza la gravedad del vicio bajo el cual está susceptible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es la persona que se sienta a ver pornografía y minimiza el impacto de lo que ver pornografía realmente causa. Y es así como, no, pero o sea, igual yo vi el otro día una estadística, el 80% de los hombres ven. O sea, ¿me entendés? Y entonces como estoy dentro de la mayoría. Ajá, esa estadística es fake, ¿verdad? No estoy diciendo que sea. Pero el punto es explicar la dinámica de cómo funciona. Y es que uno hace de menos las cosas que realmente no las debería hacer uno de menos, porque por esa razón a veces uno no sale de eso, porque quizá no se logra ver o no se logra dimensionar la gravedad de aquello que uno está haciendo. Y es hasta que uno lo ve que en realidad las cosas... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa es que a veces digo algo y quizá no mido el impacto que eso que dije puede provocar en alguien más. Entonces, a mí si literalmente algo te ofendió, me tenés que venir a decir, eso me ofendió. Lo contrario, va a ser muy difícil para mí percibir en tu expresión corporal o en tu respuesta verbal que te ofendió, ¿verdad? Entonces, bueno, y creo que la mayoría de humanos somos así. Necesitamos que nos den feedback y retroalimentación. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo no logro ver el impacto de lo que dije hacia la otra persona y lo mucho que lo pudo haber lastimado, no voy a actuar para enmendar eso. Igual es contigo mismo. Por esa razón, el autoengaño de minimizar mis errores y maximizar las cosas que hago bien es una buena receta para el fracaso empresarial, personal y familiar. Y está bien interesante cómo se va hilando el tema, porque empezamos hablando bastante del círculo. Luego nos estamos yendo bastante a la introspección, ¿verdad? Analizar, o sea, no ser seres humanos que reaccionan. Yo reaccioné así y dije esto y nunca se dan cuenta de lo que hacen. Entonces siempre es bueno tener ese momento de introspección en el día donde repasemos lo que acabas de decir, donde repasemos el día y digamos, no, sí, le hablé re mal a esta persona, pero yo quiero sumarle un tercero a estos filtros que podemos llamarles así para reconocer autoengaños, y es la voz de Dios.
Nosotros como cristianos contamos con la compañía del Espíritu Santo y Él es nuestro guía, literalmente esa es una de sus funciones. Y yo lo veo mucho ejemplificado en la vida de Natán. Precisamente ahí no fue el Espíritu Santo, sino que fue Dios a través de un profeta. David estaba cometiendo un error. O sea, había cometido adulterio y había mandado a matar a alguien y no se había dado cuenta. Y a rato, y su personalidad era tan fuerte que nadie le podía ir a hablar así de forma tan tranquila. No tenía tal vez alguien cercano, que tuvo que ir un profeta, contarle una historia y luego decirle, tú eres el de la historia. Cuando él ya sacó el juicio, dijo, no, esto está gravísimo. Y él dijo, tú eres el de la historia. Sí. Y entonces al final, esa fue la voz de Dios. Si la voz de Dios no interviene en la vida de David, ahí hubiese terminado su historia. Sí. Triste. Triste. Pero tuvo la intervención de la voz de Dios y creo que nosotros contamos con eso, pero también tenemos que hacer el tiempo para escucharla. Escucharla a Dios, literalmente pedirle que inspeccione lo íntimo de nuestro corazón engañoso y que Él nos dé la luz para darnos cuenta qué cosas debemos cambiar. Creo que eso nos puede ayudar súper mucho. buen ejemplo. Y tal vez tú que estás en la audiencia estarás pensando, sí, pero yo no escucho a Dios, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? Sí, es válido. Hay veces que no se escucha. Y tal vez la forma de romper eso es meterte a leer la palabra. ¿Verdad? Ahí está el manual, ¿verdad? Sí. Dios siempre nos exhorta la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca más, ¿verdad? Pero siempre nos pone como el primer paso de aquí te estoy esperando, ¿verdad? Sí. Me voy a acercar a ti, pero quiero que des el primer paso. Y estoy seguro que la palabra de Dios es lo único que te va a botar el autoengaño. Tú puedes ir a prepararte con cursos de inteligencia emocional, puedes ir, y no estoy diciendo que no lo hagas, pero lo único que va a revelar esa herida y te va a ayudar y vas a lograr sanar es a través de la palabra de Dios. Tenemos que orar, pues, porque al final el único que sabe cómo venimos cableados y cuál es el enredo allá dentro de nosotros es Dios. Y nos cuesta a veces, lo dejamos de último y no debería ser así. Ese también es autoengaño, dejarlo de último y creer que puedes solo. Cabal. Yo hay algo que quiero proponer, es un poco de la literatura de Daniel Goleman. Quienes han escuchado de él o han leído de inteligencia emocional saben que uno de los puntos importantes de eso es otra lo voy a tener que decir en inglés porque no me sé, el self-consciousness, o yo quizás lo había escuchado más como self-awareness, que es estar consciente de ti mismo, o diciéndolo de otra manera, es estar al pendiente de ti, conocerte. ¿Por qué es importante eso? Es importantísimo que te conozcas. Sí. Es que te tenés que conocer a tal punto de decir, yo tiendo, por ejemplo, a salir con este tipo de personas. Y tiendo a salir con este tipo de personas porque yo tengo esta y esta otra herida o esta y otra, qué sé yo, background personal o contexto que me lleva a mí a relacionarme con este tipo de personas. Y el problema de que yo me relacione con este tipo de personas es que llego a imitar este tipo de conductas. Claro. A ese punto tenés que llegar de conocerte. Porque no te vas a poder autoengañar si te conoces. ¿Saben qué es lo malo? Y eso tal vez lo tuvimos que haber dicho desde el inicio. Nosotros no estamos diciendo que a veces de forma consciente te autoengañas. No estamos diciendo eso. O sea, el autoengaño puede ser algo que suceda sutil, de una forma muy sutil que incluso ni tú mismo te des cuenta. Por eso es un autoengaño, ¿verdad? Otra cosa es cuando querés fingir algo, ¿verdad? O sea, tú estás consciente, pero el autoengaño a veces va a pasar por encima de tu conciencia. Pero si tú te conoces a ti mismo, entonces te vas a anticipar y esa va a ser una medida preventiva para no caer en los autoengaños. Uno tiene que saber eso. O sea, tengo que saber, por ejemplo, si soy una persona insegura. O sea, lo tengo que saber, porque entonces quizás si sos una persona insegura, vas a estar en una relación y vas a tender a los celos, ¿verdad? Entonces a la próxima que te quieran dar un ataque de celos, te vas a cuestionar, ¿verdad? Te vas a cuestionar un poquito y vas a dar un paso atrás y vas a decir, no, recordémonos que yo tengo cierta tendencia a esto, pero lo puedo vencer, o sea, puedo sobreponerme por encima de eso. Y así con cada cosa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el otro día yo me abrí aquí y dije que a veces uno de los problemas que tengo es que, ¿verdad? Pierdo la motivación en ciertas cosas. Entonces, si yo sé eso y estoy consciente de eso, a la próxima que quiera perderla y que el autoengaño quiera venir y hacerme dejar algo a medias, entonces puedo estar como de alguna manera preparado para no dejarme vencer por eso. Y ya si llevamos
bastantes minutos hablando de esto. Si nos estás escuchando y decís, yo la verdad es que no me autoengaño. O sea, hagamos un ejercicio súper práctico. Número 1, la palabra dice que no hay, como habíamos dicho al principio, no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Tenés corazón? Sí, tenés corazón. Sí. Entonces hay una alta probabilidad de que en algún área de tu vida te estés autoengañando. Y como decía Nando, tal vez es inconscientemente lo más probable. Hace una pausa ahí donde estás y llega a reconocer en qué área. Es algo difícil, por eso necesita intencionalidad de nuestra parte. Pero reconocer en qué área te estás autoengañando. Quizás tus relaciones afectivas, quizás no sé, en algo que tú crees que, incluso puede ser en algo que tú crees que no puedes hacer, pero sí te des toda la capacidad de hacerlo. No precisamente siempre tiene que ser en algo negativo. Pero entonces toma esa pausa en ese momento y reconocer, no, la verdad es que me estoy engañando, creo que debo trabajar en mi salud, creo que esa relación no está mal. Y si te está costando, utiliza estas herramientas, por así decirlo, que hemos hablado acá. Platica con alguien de confianza, alguien que te ame, que esté cercano. Vea la palabra, si crees en Dios, o vea a tu cuarto a orar. Es algo que necesita mucha intencionalidad de nuestra parte porque es algo que es muy probable que ya estemos viviendo. Sí. O sea, no es algo que quizás nos pueda pasar, es algo que nos va a pasar muchas veces y necesitamos estar en estado de alerta. Llevamos un enemigo dentro, por así decirlo, y es nuestro corazón. No es que sea malo, solo a veces se va por un lado donde no debería. Entonces, cuando sabemos que hay un enemigo cerca, nos ponemos en estado de alerta. Ponete en estado de alerta porque es muy probable que el enemigo viva dentro de la casa, que sea tu corazón, y te esté autoengañando con algo. Reconocelo y empieza a trabajar en ello. De acuerdo. El tema importante también que mencionas es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, vamos a tener este tipo de prácticas de ir a buscar en la palabra, de hacer una pausa, pero también a veces necesitamos a alguien que nos lo diga, ¿verdad? Y yo lo que quiero invitarte es que seas sabio a escoger la persona a la que le vas a ir a preguntar, mira, ¿vos crees que a mí me cuesta esta área? ¿O vos qué pensás, verdad? De mi carácter o cómo reacciono en ciertas situaciones. Tenés que ser sabio a quién le vas a ir a preguntar, ¿verdad? Porque dice que la sabiduría, el consejo depende de la sabiduría del que lo da, ¿verdad? Entonces, si tú estás esperando en tu círculo de amigos donde nunca has visto que te van a dar un buen feedback y vas a ir a pedir feedback, lo único que va a servir es que te buleen. Y entonces eso te va a cerrar más y vas a seguir engañándote. Entonces, busca una persona que tenga la confidencia y que te aprecie, ¿verdad? Que te ame y que te quiera lo mejor para ti, porque es valioso que alguien le diga, mira, yo creo que vos pensás en voz alta, ¿verdad? O reaccionás de esta forma, o no has sido leal, etcétera. No sé cuál sea el tema, pero es muy valioso, ¿verdad? Escuchar personas que te aman, decir, mira, te estás engañando, brother. No es por ahí, no es por ahí. Y es válido, es válido. Sí, total. Esto creo que si le pudiéramos poner un título, ya lo dijo el Diego, el filtros para los autoengaños, o ahí cómo hacer para no caer en eso. Ya llegamos a los últimos casi segundos. Y la última recomendación que les dejo es estemos aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, conozcamos más de lo que hay afuera, leamos la Biblia, escuchemos al Señor, hagamos un tiempo para estar a solas con Él, tener un tiempo para reflexionar para ti mismo, intenta tener pausas en tu trabajo que te den espacio para la reflexión. Yo sé que eso suena como algo muy millennial o qué sé yo, pero es muy importante. O sea, hay estudios literalmente de Harvard. O sea, si tú ahorita agarras Google y escribís Harvard Studies Mindfulness, ¿verdad? Porque ese es el término que ellos utilizan. El término que ellos utilizan es estar consciente, mindfulness, no, ni siquiera sabría traducirlo bien, pero sí hay mucha correlación entre los tiempos de autorreflexión que tenés con tu memoria, tu capacidad de estabilizar tus emociones y muchos otros beneficios internos. Así que tómate el tiempo para hacerlo. Y gracias por estar aquí conectados. Un saludo a todos los que nos sintonizan desde donde sea, cualquier parte de Guatemala o en alguna de las plataformas digitales. Suscríbanse al canal y gracias por estar aquí conectados.